Con el gusto de saludarlos a cualquier parte del mundo donde se encuentren, vamos a continuar con este recorrido que dejamos suspendido de alguna manera en esta última reflexión que nos regala su santidad, nuestro santo de nuestra devoción, San Benedicto XVI, en estas maravillosas reflexiones acerca de la doctrina de la creación en una época en la que él mismo denuncia, se ha olvidado por completo el tema de la creación, no solamente refiriéndose a los ambientes seculares, las escuelas, las universidades, sino que dentro de la propia Iglesia Católica, la catequesis prácticamente ha abandonado el tema de la creación. Y Benedicto atribuye a este error, a esta falla, todas las desviaciones y las interpretaciones erróneas que se hacen ahora de nuestra doctrina. Especialmente fue muy rico haber escuchado todo lo que Benedicto nos tenía que decir a este respecto, ya que como bien sabemos, él aborda estos aspectos desde la encíclica Fides et Ratio, que si bien es cierto, fue publicada por el entonces Papa San Juan Pablo II, pero bien sabemos que la pluma de la cual salieron todas esas verdades magníficas de esta encíclica Fides et Ratio, pues fue nada más y nada menos que de el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger. Y junto con eso, em, digamos, para darle un mayor realce y mayor profundidad a esas verdades de la encíclica Fides et Ratio, donde claramente nos da el mensaje, la fe no está peleada con la razón, la fe no está enemistada con la ciencia, siempre y cuando la ciencia se preste a dialogar con la fe y puedan ambas enriquecerse mutuamente. Y en estas reflexiones acerca de la creación, refiriéndose específicamente al relato que aparece en el Génesis, en la Escritura, Benedicto nuevamente sale al paso para em, prevenirnos y como dice él, en sus propias palabras, Jesucristo nos sale al paso, Jesucristo nos libera de la esclavitud de la letra, porque la invitación, la exhortación que Benedicto nos hace, a final de cuentas, es a hacer una lectura no solamente de la narración que aparece en el Génesis acerca de la creación, sino de toda la Sagrada Escritura en una clave cristológica, ya que como él mismo lo dice, toda la Escritura no habla de otra cosa más que de Cristo. En fin, que fue muy reconfortante y muy aleccionador el haberle dedicado un espacio a todo lo que Benedicto tenía que decirnos acerca del tema de la creación. Pero ahora vamos a ver con gran sorpresa en esta sesión que tanto en el libro de María Valtorta, sabemos que es esta gran obra, la obra mayor, el Evangelio como me ha sido revelado, y las obras menores, llamadas los cuadernos, tanto de 1943 hasta 1945, y algunas otras obras menores como la explicación de la epístola de San Pablo a los Romanos, el libro de Azarías. En todas ellas, nuestro Señor Jesucristo nos va también a dar unas bellísimas cápsulas acerca de este tema de la creación. Y qué decir en el mismo libro del cielo. Y vamos a ver cómo todo lo que Benedicto nos ha entregado coincide plenamente con lo que vamos a ver ahora tomado de estas dos grandes obras, la de María Valtorta y la de Luisa Picarreta, acerca de la creación, por supuesto. Así es que sin más dilación, vayamos directo a ver qué nos dice nuestro Señor en la obra de María Valtorta acerca de la creación.
Y empieza hablando Jesús. Ya que soy caridad y sabiduría, digo a vosotros, con menos ciencia y más amor, poseeréis la sabiduría. Querer explicar con ciencia humana el misterio de Dios y los maravillosos procesos de la creación, de la evolución, de la transformación de las cosas creadas, es locura que degenera más tarde en herejía. Y justo ponemos aquí de fondo, para contextualizar estas palabras de nuestro Señor, este famoso aparato denominado el Gran Colisionador de Hadrones, que, como ya hemos visto en otras sesiones, fue construido precisamente para indagar y tratar de esclarecer todo lo relativo a la creación. Por supuesto que no desde una perspectiva teológica, sino de una perspectiva puramente racionalista. Por supuesto que los científicos que crearon este gran aparato no quieren investigar acerca del creador, sino ellos quieren llegar a la raíz de esa famosa teoría del Big Bang. Y dice nuestro Señor, no se puede explicar el origen de lo finito, sino contemplando con amor, es decir, con fe, al infinito. Vean que pone infinito con mayúsculas, ya que la fe nunca está separada del amor. Es decir, al referirse al infinito con mayúsculas, pues se está refiriendo al ente supremo. La fe ilumina la ciencia, ayudándole a comprender. Es como la leche materna que va haciendo del infante un ser cada vez más formado. Vemos como aquí coincide plenamente con lo que Benedicto planteó en la encíclica Fides et Ratio. La fe es ese faro que ilumina a la razón, al intelecto. Por eso, en la misma encíclica se hace referencia a estos dos elementos como las dos grandes salas del humano con las cuales puede elevarse, espaciarse en los confines de el conocimiento y de la verdad. Por un lado la fe y por otro lado la razón. Ahora bien, como un recién nacido no podría sostener y nutrir a su madre, como tampoco a un adulto, así tampoco puede la ciencia nutrir y ayudar a la fe. Vean cómo a la inversa no es posible. Hace un momento lo dijo, la ciencia sí que puede recibir mucho de la fe, pero a la inversa, la ciencia no tiene nada que aportarle a la fe. Y aquí viene la explicación, dice Jesús, porque fe es religión y la religión permite a la criatura inteligente, aunque limitada, conocer lo sobreinteligible e infinito. Y si basta la ciencia para conocer las ideas finitas, resulta indispensable la sabiduría, esto es, la fe y el amor, para conocer las verdades trascendentes. Al creer, se produce luz, dice Jesús. En cambio, al analizar para comprender, discutir y aceptar el misterio, yo diría todos los misterios relativos a Dios, al modo como los médicos y abogados averiguan una enfermedad o una lesión moral, se producen tinieblas y hielo. Y esto es precisamente en lo que ha caído, en los errores en los que ha caído esta corriente de la teología y de varios aspectos dentro del catolicismo conocida como el modernismo o el progresismo. Le han querido aplicar a la revelación pública, a la Sagrada Escritura y a muchos otros aspectos de nuestra fe,
los mismos métodos, los mismos instrumentos de investigación que se aplican en las ciencias. El mejor ejemplo es todo lo que concierne a los aspectos arqueológicos de nuestra fe, de nuestra iglesia, como la sábana santa, las diversas reliquias que existen de la pasión de nuestra Madre Santísima y, por supuesto, la mayor de las reliquias que es la Sagrada Escritura. Se le han querido aplicar métodos, por ejemplo, el famoso método histórico crítico, que no ha hecho otra cosa más que eh, desmenuzar, despojar de todo lo sobrenatural, todo lo sacro a la escritura. Y creen ellos, de pronto salen publicando, dando conferencias, diciendo, hemos descubierto la verdad, porque ahora llegamos a la conclusión de que muchas de las cosas que se dicen en la Sagrada Escritura no eran tan ciertas como se ha creído. Por eso aquí Jesús es muy tajante al decir que cuando se intenta aplicar todo lo de la ciencia para comprender el misterio de lo sobrenatural, se producen tinieblas y hielo. Y dice Jesús, la fe no contradice a la ciencia. Claro, ¿cómo la podía contradecir? Ya lo había dicho Benedicto XVI en la encíclica Fides et Ratio, pero principalmente porque la ciencia es producto de una de las tres potencias espirituales con que fuimos dotados los seres humanos, y me estoy refiriendo a la inteligencia. La inteligencia nos fue dada precisamente para que por medio de sus actos, por medio de el generar ciencia, pudiéramos acercarnos cada vez más al conocimiento de nuestro Creador. Por eso, claramente lo dice casi con las mismas palabras aquí Jesús a María Valtorta, muy en consonancia con lo que aparece en la encíclica Fides et Ratio. La fe no contradice a la ciencia. Antes, la ciencia humana encuentra ayuda en la religión. Por supuesto, aquella ciencia que practicaron, por ejemplo, estos grandes doctores, teólogos, grandes eruditos de nuestra Iglesia Católica en la Edad Media, por ejemplo, un Santo Tomás de Aquino, un San Gregorio Magno, un San Carlo Magno, en fin, grandes y grandes teólogos, hombres de fe, pudieron constatar que efectivamente lo que aquí se nos dice es una realidad. La ciencia recibe mucha ayuda de la religión para explicarse las leyes del universo y realizar descubrimientos. Ahora bien, mientras la ciencia humana, del orden que sea, sin el concurso de la religión, ha de caer necesariamente en el error, la religión, en cambio, aún sin el concurso de la ciencia, conduce a la verdad con mayúscula, que ya sabemos quién es la verdad con mayúscula, el verbo de Dios, y al conocimiento de las verdades esenciales con minúscula, que son todas aquellas verdades que tienen que ver con la naturaleza humana, las leyes que Dios puso en todo el universo, las leyes de la propia naturaleza de los seres, en fin, todo lo que tiene que ver con la creación en sí. Mas cuando ya no son las leyes y los hechos naturales lo que únicamente se investigan con ciencia humana, dice Jesús, sino que lo que se quiere explicar e investigar son los misterios sobrenaturales, y Dios siempre es un misterio para el hombre, entonces, más que al error, a lo que se llega es a la negación, es decir, el ateísmo, y que es precisamente en el ambiente en el que en las últimas décadas, a partir de la Ilustración, a partir de la Revolución Francesa, la humanidad ha vivido convencida, o mejor dicho, se ha dejado convencer por la diosa razón, por el racionalismo,
por la diosa ciencia de que no hay un Dios. Como dice Nietzsche, hemos matado a Dios. Es decir, se niega a Dios, se cae en el ateísmo. Y dice Jesús, continúa diciendo en esta obra de María Valtorta, ni el idealismo ni el positivismo dan explicación de Dios, de la creación, de la segunda vida. Y son incapaces de leer las respuestas a los porqués científicos, escritos en los cuerpos humanos, en las páginas del firmamento y en los estratos terrestres. Y no explican a Dios, la creación, la segunda vida, como tampoco la soberbia de la mente, que por sí quiere entender lo que rebasa la humana razón. Y la ignorancia o semi-ignorancia que cree saber y poder juzgar de lo que sin mi luz no pueden juzgar ni saber con un criterio justo, ni aún los que son tenidos por doctos en religión. Como vemos pues aquí, Jesús es muy radical. Si el hombre niega la fe, se aparta de la religión y todo lo quiere explicar desde su razonamiento humano, aún en temas de religión, aún aquellos que les damos el título de teólogos, definitivamente lo único que se va a generar es oscuridad, como ya lo dijo el propio Jesús líneas atrás. Y ahora nos va a dar la solución. Dice, más todo lo explica la caridad, porque ésta une a Dios, es decir, nos une con Dios, y pone a Dios en vosotros como huésped y maestro. Por esto es justa verdad el dicho de que son verdaderos teólogos aquellos que son conducidos por el Espíritu Santo, esto es, por el amor. Y esto lo podemos constatar en muchas biografías de nuestros grandes santos que tenemos en nuestra Iglesia Católica, que jamás pisaron una universidad, que inclusive muchos de ellos a veces eran iletrados, analfabetos, pero porque se dejaron guiar dócilmente por el Espíritu Santo, por el amor, y el único lenguaje que llegaron a entender es el del amor, eso los catapultó a una sabiduría, como lo dice el propio Jesús, que ni los más grandes doctos pudieron alcanzar. Y ahí tenemos, por ejemplo, a una Santa Catalina de Siena, que era analfabeta prácticamente, a un San Francisco de Asís, igualmente no fue a ninguna universidad de las famosas de su época, y así podríamos seguir la lista de estos grandes místicos, grandes santos, que lo único que querían era no saber de otra cosa más que de cómo amar a Dios, cómo amar a Jesús. Y eso los convirtió en grandes teólogos. Y bueno, nosotros tenemos al mayor de los ejemplos, es nuestra Luisa Picarreta, una mujer que apenas sí llegó a cursar el segundo año de primaria y sin embargo, a lo largo de la obra, nos damos cuenta cómo Luisa Picarreta podría perfectamente calificar como una de estas grandes doctoras de la iglesia que tenemos en nuestra iglesia católica y que dicho sea de paso, son contadas con los dedos de las manos, a lo más cuatro: Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita de Lisieux y Santa Hildegarda von Bingen.
Por supuesto que con el transcurrir de los siglos, no dudamos que Luisa Picarreta llegará a ser declarada doctora de la Iglesia. Veamos ahora lo que nos dice el libro de Cielo acerca de esta misma temática. Y para ello vamos a introducir una breve exégesis del relato de la creación por parte de nuestro magisterio, específicamente tomado de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, para introducir y ver la enorme consonancia, concordancia que hay entre lo que nos dice nuestra doctrina y lo que nos va a decir el libro del cielo acerca de la creación. En el catecismo de la Iglesia Católica leemos lo siguiente: Dios crea libremente de la nada. ¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere. Esto aparece en el numeral 296 del Catecismo de la Iglesia Católica. Mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. Y este fragmento, tomado de una meditación de un santo de la época patrística, San Teófilo de Antioquía. Y en otro numeral del Catecismo aparece lo siguiente: la fe en la creación a partir de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así, la madre de los 7 hijos macabeos los alienta al martirio. Sabemos que uno de los libros últimos del Antiguo Testamento, que lleva ese nombre, el libro de los macabeos, narra precisamente la historia del pueblo de Israel liderado por estos macabeos cuando fueron conquistados por el pueblo helénico y un rey impío de este pueblo, Antíoco IV Epífanes, quiso obligar a los conquistados a abdicar de su fe, a apostatar de sus creencias para abrazar a los dioses falsos del helenismo. Por supuesto que el pueblo de Israel se resistió completamente y liderados por este grupo de los macabeos, no van a dudar en ir al martirio antes que renegar de la fe. Y la madre de ellos, en este libro de los macabeos, los va a alentar al martirio con estas palabras: pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia. Porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Y esto está tomado, de fragmento, del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Y el catecismo, el magisterio, lo insertó en este numeral 297, en el propio catecismo, para dar constancia de cómo ya desde el Antiguo Testamento se tenía esta conciencia clara de que Dios crea a partir de la nada. Y en el libro de cielo nos van a confirmar precisamente estas verdades. El libro de cielo, donde habla Dios mismo, dice estas palabras: esta misma máquina del universo que veis con tanto orden, si antes de crearla hubiera estado llena de otras cosas, no habría podido poner mi mano creadora para hacerla con tanta maestría y dejarla tan espléndida y adornada. A lo más, habría podido deshacer todo lo que podía estar y después rehacerla como a mí me agradaba. Aquí es Dios mismo, la Santísima Trinidad, la que está hablando.
Pero estamos siempre ahí, en que todas mis obras tienen principio de la nada. Y continúa hablando Dios en el libro del cielo. Rey, creador, voluntad divina, significa dominar, investir y tener nuestra vida dentro de cada cosa creada por nosotros. Como vemos aquí, ya empieza a hablar en plural. Por lo tanto, confirmamos con esto que es la Trinidad quien nos está hablando aquí en el libro del cielo. Crear significa extender la propia vida, esconder nuestra voluntad creadora en la misma cosa creada por nosotros. Esto es crear, llamar las cosas de la nada, encerrar en ellas al todo para conservarlas en la integridad de la belleza como las hemos creado. Vemos al final cómo vuelve a hablar en plural, haciendo alusión efectivamente aquí quien nos está diciendo estas palabras es la misma Santísima Trinidad. Y en relación a esto, Luisa Picarreta va a meditar sobre esto que ella está aprendiendo aquí en el libro del cielo y va a regalarnos algunas meditaciones muy interesantes, porque va a decir Luisa Picarreta, el cielo, las estrellas y todos los demás seres nos hablan, si bien en mudo lenguaje, de un ente supremo, de un ser increado, de su omnipotencia. Porque el hombre más instruido, dice Luisa Picarreta, con toda su ciencia, no puede llegar a crear el más vil mosquito. Y esto nos dice que debe haber un ser increado potentísimo, que ha creado todo y da vida y subsistencia a todos los seres. Oh, como todo el universo a claras notas y con caracteres imborrables, continúa Luisa Picarreta, nos habla de Dios y de su omnipotencia. Así que quien no lo ve es ciego voluntario. Y aquí Luisa, sin saberlo, está evocando las palabras que ya había pronunciado casi con el mismo fraseo, otro santo miembro de este cuerpo de padres de la iglesia, que em, es contemporáneo de toda esa gran generación de grandes santos que nos van a regalar toda esta hermosa teología. Y bueno, con este preámbulo vamos a ver cómo en el libro del cielo se nos va a corroborar mucho de la exégesis, por ejemplo, que hiciera Santo Tomás de Aquino respecto de las palabras que aparecen en esta narración de la creación. Sabemos que cualquier Biblia que la abramos en el primer versículo, va a aparecer esta frase con palabras más o menos cambiadas, pero la frase casi siempre va a ser la misma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1.